Saludar a esta hora de la mañana al consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Digo que tremenda esa amenaza, aparte de las instalaciones eléctricas, pero lo digo porque usted, siendo responsable titular de Aguas del Ejecutivo Regional, esto, bueno, a nosotros nos supondría, vamos, una tragedia, pero el caso es que parece que esta guerra ya está afectando en el tema de la desalación de aguas. No sé cuál es la situación, consejero, y si están preocupados aquí. Bueno, aquí, hombre, lógicamente te hace reflexionar el hecho de la digamos, de la debilidad que tenemos en materia de agua con las desaladoras. Es decir, cualquier cosa que ocurra en una desaladora, ya sea un misil o cualquier cosa de este estilo, evidentemente a islas como Lanzarote y Fuerteventura las deja sin agua, obviamente, y a las zonas metropolitanas de Santa Cruz y Las Palmas de Gran Canaria, 3/4 de lo mismo, porque todos vivimos del tema. Ahora, ¿cómo nos puede afectar la guerra? Hombre, yo lo comentaba el otro día en un foro que se hizo con respecto al agua, en conmemoración del Día del Agua, pues que, hombre, la subida de los precios de la electricidad, obviamente, a la producción de agua le va a afectar. Eso es una realidad. O sea, van a subir la factura que van a pagar pues el consorcio de aguas de Lanzarote o el de Fuerteventura, les va a subir exponencialmente. Pero bueno, mientras se quede ahí y sea una cuestión de subida de precios, bien. El problema es la debilidad que tienen estas instalaciones, tanto eléctricas como de desalación de agua, en un conflicto. Cualquier cosa, tenemos un talón de Aquiles importante, pero bueno, no las vas a poner enterradas, ¿no? Sí. Tendrás que tenerlas en superficie. No, yo la verdad que lo explico para que la gente, cuando vea las noticias a nivel internacional y vean cuál es la amenaza que hay allí, sepan lo que supondría si ocurriera aquí. Pero el caso es que sí, como usted dice, nos afectaría enormemente en el tema del coste del agua. Quiero decir, cuesta más caro porque todo va por sistema eléctrico, la desalación de agua consume muchísima energía, y en este sentido sí le pregunto, consejero, si las medidas que anunció el pasado viernes el Gobierno Central y concretamente el presidente Pedro Sánchez, ¿usted cree que aliviarán de alguna manera pues el encarecimiento de los costes, en este caso, de la desalación de aguas, además de otros que podamos tener en Canarias? Hombre, el bajar los impuestos, el IVA en este caso, a los combustibles, hombre, tiene una repercusión. El problema es que no sabemos hasta dónde va a llegar el precio del petróleo. Estamos ahora entre 100, 110 dólares, pero se está hablando de que pueda llegar incluso hasta 200 dólares. Ahí, bueno, los precios se van a incrementar de forma sustancial. Es verdad que las medidas pues van a aligerar un poco esa carga, pero obviamente los precios van a subir a nivel mundial y en todos los ámbitos. El transporte cada vez más caro, lógicamente la producción y las materias primas cada vez van a ser más caras. No hablemos nada de si el azufre que sale del Golfo pues tiene también restricciones en materia de agricultura. En fin, que se nos plantea una situación muy compleja, muy difícil, donde al final quien va a pagar el pato, aparte de los que están en medio del conflicto, que son los primeros, pero los ciudadanos de a pie, bueno, van a pagar el haber entrado en esta guerra sin sentido y que nos está ocasionando ya problemas, ¿no? Uh-huh. Quiero darle también la palabra a mis compañeros, a este u otros asuntos. Compañeros, Valentín. Sí, buenos días, consejero. No, yo sobre este asunto quería preguntarle, porque creo que hay el Consejo de Gobierno. Ya salió en el BOE las medidas, con lo cual, por ejemplo, la gente cuando fue a poner gasolina a la gasolinera ya vio que llenas el tanque y te ahorras 15, 20 euros tranquilamente llenándolo el tanque. Pero aquí en Canarias, mi pregunta es, ¿el Consejo de Gobierno va a hacer rebajas del IGIC o cómo nos afecta la rebaja del IVA? ¿Nos afecta realmente a la hora de poner gasolina? ¿Nos rebaja 20 céntimos por litro? ¿Cómo va a ser esto? Yo creo que el IVA no nos afecta, lógicamente. De todas maneras, supongo, la verdad que no tengo constancia en este momento de las medidas que se vayan a tomar por parte del Gobierno de Canarias, pero lo lógico es que afecte al IGIC, y el IGIC es competencia del Gobierno de Canarias, lógicamente, ¿no? Entonces, el IVA está claro que aquí no nos va a afectar, pero es verdad que ese tipo de medidas sí que ayudan a los bolsillos, está claro. Consejero, buenos días. Buenos días. A mí me gustaría cambiar de conflicto y evidentemente de mucho menor nivel. Pasamos del conflicto bélico de Irán al conflicto que hay por la línea norte con respecto al Ayuntamiento de Aría, Cabildo de Lanzarote y Consejería de Agua del Gobierno de Canarias. Después de estudiarlo todo,
¿Se ha buscado una solución alternativa al ver el posicionamiento del Ayuntamiento de Aría, que no da su brazo a torcer e incluso acusa a Cabildo y Gobierno de Canarias de estar incitándolo a prevaricar por pedir que den un informe positivo contrario al anterior de ese técnico? Bueno, yo tengo que recordar que los informes de la obra en sí, del inicio de la obra y el modificado de la obra eran positivos. Sí. Es decir, en ningún momento se está hablando de que se incite a nadie a cometer prevaricación, ni muchísimo menos. Lo que se está buscando la fórmula es para poder instalar un transformador en una estación de bombeo, que además lo tramita la Consejería de Industria. Y los precedentes que tenemos en la ejecución de la obra, obviamente nos dicen que cabe esa posibilidad. Bueno, el Ayuntamiento de Aría por 2 veces ha dicho que no es posible, que ahí no cabe la instalación de un transformador. Y bueno, lo que se está haciendo por parte del Gobierno de Canarias, por parte de la Consejería de Energía en este caso, viendo las posibilidades y las posibles salidas que hay. Pero a mí me parece que hay precedentes y bueno, y así se ha hecho saber también por parte del Cabildo y del propio Gobierno de que hay salidas que no incitan a la prevaricación ni muchísimo menos. Pero hombre, el no tener esa posibilidad de establecer un transformador para que el bombeo funcione y que el municipio de Aría pueda tener agua, yo creo que hay medidas que se pueden adoptar. Y lo que no vemos es esa voluntad, digamos, del municipio. No sé los razonamientos del técnico o los razonamientos del alcalde. Lo que sí sé es que hay que buscar una solución, que se está buscando, que hay interés por parte del gobierno y por parte del cabildo, pero que en este momento estamos empantanados y probablemente se pondrá la obra en funcionamiento hasta donde está esa estación de bombeo en el municipio de Aría, y a partir de ahí pues ya veremos cómo se soluciona, pero insisto, yo creo que hay soluciones y creo que no estamos hablando en ningún caso, en ningún momento de prevaricar, simplemente de ir en la línea de los informes que han venido sucediendo desde hace 5 o 6 años que empezó la obra. Consejero, el alcalde de Aría, una de las cosas que nos ha manifestado a nosotros de lo que él cree que podría desbloquear esta situación es declarar de interés general, creo, esa obra. Le pide al Cabildo de Lanzarote que lo declare de interés general. Pero aquí se ha comentado que esa opción dilataría enormemente en el tiempo el acometerla. Yo no sé si usted nos puede confirmar si es así, si no, si el interés general soluciona algo, ¿no? En fin. Medidas excepcionales hay, lógicamente, y si nos podemos ir a la mayor, o sea, podemos hacer, pero yo creo que en este caso lo más sensato y lo más normal es ir en la línea de esos informes que han permitido que haya unas instalaciones en ese tipo de suelo en el municipio. O sea, yo creo que eso es lo sensato. Ahora, que podemos ir a una declaración de interés regional, sí, evidentemente como posibilidad existe. Pero yo tengo que decir que cuando hablamos de la declaración de interés regional para las obras gaseosas tuvimos casi 2 años. Yo no sé si Lanzarote se puede permitir, el municipio de Aría se puede permitir esperar 2 años en una tramitación larga y compleja que lleva muchísimos informes y muchísimos pasos para poner un transformador. Ojo, que no estamos hablando de una instalación en una estación de bombeo, hablamos del transformador que es necesario para aumentar la potencia de las bombas y poder impulsar el agua. Consejero, usted, si fuese alcalde de Aría, en este caso, ¿qué es lo que haría? Y valga, pues yo intentaría buscar los informes pertinentes que fueran necesarios, que avalaran mi tesis, y yo creo que también basándonos, y yo creo que eso fue una de las cosas que se habló en su momento, basándonos en que ya hay informes elaborados para la ejecución de la obra, para el modificado de ejecución de la obra. Hombre, el cambiar de criterio, a lo mejor puede haber algún tipo de justificación que diga que, oye, que este nuevo informe necesario para la instalación del transformador cabe. Yo creo que es por ahí, o sea, no veo otra solución, y creo que hay voluntad por parte de la Consejería de Industria de subsanar el tema, y en esas cuestiones estamos, pero yo no creo que sea una cuestión de prevaricar el buscar una solución a una instalación que ya está para la instalación de un transformador, cuando también yo he tenido la posibilidad de ver la interpretación sobre lo que allí se dice sobre el suelo y tampoco es tan categórico. Quiero decir, ¿qué interpretación hay?
Lo que, bueno, me parece ser que por parte del ayuntamiento no se quiere, pues es muy respetable y habrá que buscar las soluciones, porque evidentemente el agua tiene que llegar a toda la isla de Lanzarote a través de esa red, ¿no? Pero, y siendo usted consejero también de política territorial, ¿le parece normal que se permita hacer un tanque de agua y no se permita, según dice la planificación de su territorio, como argumenta el alcalde y parece que es lo que esgrime el técnico, que no se pueda poner una estación transformadora para bombear esa agua, para impulsar esa agua? ¿Cómo pensaban impulsar esa agua para llegar a ese desnivel? Pues que no tiene lógica. Sí, lo que no se entiende es cómo se aprueba o cómo se dan los informes favorables en su día y ahora no se dan favorables. Pero bueno, insisto, el técnico o el propio ayuntamiento es quien tiene la última palabra a la hora de emitir el informe y bueno, después ya se verá qué posibles salidas hay. Yo sé que hay interés por parte de todas las administraciones, por parte del Gobierno de Canarias, por supuesto, de la Consejería de Agua y la Consejería de Energía, en este caso, que son los que tienen que autorizar el transformador, pero sí es verdad que no parece lógico que se hayan hecho en ese mismo suelo una serie de obras y ahora la instalación de un transformador no se permita. A mí no me parece lógico, pero insisto que yo respeto lo que el técnico en este caso diga. Puedo coincidir con él o no en su opinión, pero es lo que hay. Antes de terminar, consejero, ha mencionado, pero quiero conocer cuál es la situación de la tubería de La Graciosa, porque es verdad que creo que en enero del año pasado justo se conseguía esa declaración de interés regional. O sea, para que la gente se ponga en situación y usted me lo aclara si es así o no. O sea, se tardó 2 años en llegar a ese paso de declararlo de interés regional y a mí me gustaría saber en qué punto está y cuáles son las previsiones. El viernes, ¿no? Se aprobó algo en torno, ¿no? Ahí. A ver qué nos dice el consejero. Bueno, nosotros tenemos dos grandes obras. La obra de saneamiento, que esa ya dijimos desde un primer momento que no vería la adjudicación no antes del año 2027. Esas son las previsiones de que se pueda adjudicar y se pueda ejecutar la obra a lo largo de 2027, pero las previsiones para lo que es la tubería de abastecimiento, ahí sí que se va más avanzado. Estábamos pendientes de unos informes que ya están evacuados por parte del Ministerio, por parte de Costa, de Transición Ecológica, y creemos que estamos en disposición de proceder a la adjudicación de las obras antes del verano. Con lo cual podríamos instalarlo, y es un poco la previsión que tenemos, aprovechando las calmas de septiembre, podríamos hacer esa obra a lo largo del mes de septiembre y mes de octubre. Esas son las previsiones, salvo que la cosa se tuerza por algún motivo a última hora, que todos sabemos que cuando estás en la licitación, pues resulta que alguien, pues bueno, pone alguna reclamación, eso te retrasa los plazos y demás. Pero la previsión es que la obra de abastecimiento, o sea, la que va a cruzar el río para dar abastecimiento a La Graciosa, la podamos tener adjudicada antes de verano y a partir de ahí ejecutarla pues cuando el mar lo permite, que es en el mes de septiembre. ¿Y ya está hecho el pliego de adjudicación? ¿Cuándo se licitaría? Eso está todo ultimado, está todo planteado. Estábamos a expensas de unos últimos informes que nos faltaban por parte de Costa. Téngase en cuenta que La Graciosa, como isla y como espacio natural y como dominio público marítimo terrestre que tiene la obra, y como tantas otras cosas, reserva, no sé si también de la biosfera, o sea, tiene unos condicionantes ambientales que llevamos, pues insisto, desde el 2023 que iniciamos junto con el Cabildo, iniciamos el procedimiento para el saneamiento y para el abastecimiento. Llevamos 2 años y pico, prácticamente 3 ahora mismo, solamente enredados en papeles, en burocracia y en expedientes. Afortunadamente el abastecimiento va mucho más rápido. Pensamos que en estos momentos es mucho más necesario que el saneamiento, pero queremos dejar el tema del saneamiento también solucionado y terminar esta legislatura por lo menos con una de las obras terminadas, que es el abastecimiento, y con el saneamiento planteado, adjudicado y realizándose. Pues se siguen limpiando los pozos negros, ¿no, consejero? De La Graciosa. Sí, nosotros seguimos manteniendo la ayuda al municipio de Teguise para que limpie los pozos negros e intentar evitar el daño ambiental que supone tirar esa agua al subsuelo. Yo creo que eso lo podemos solucionar con esta obra que vamos a realizar, pero insisto, la obra ha tenido declaración de interés regional, ha habido que suspender planeamiento, habría que hacer unas normas ad hoc para esa suspensión y poder hacer la obra. Hablamos de suelo urbano, suelo rústico, en fin, un
tema complejo. Lo tiene todo. Pero ahí está. Yo creo que teniendo las ideas claras y teniendo paciencia, porque hay que tener mucha paciencia, al final los temas salen. Pues le agradezco enormemente que nos haya respondido a todas estas cuestiones. Tenemos más, pero no más tiempo. Manuel Miranda, consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias. Un placer, muchas gracias. Buen día. Buenos días. Saludos.